Artist.io. Music licensing reimagined. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y hoy vamos a tejer de nuevo otra capita poncho que le he cogido gusto y vamos a hacer otra, pero vamos a modificar la puntada, ¿vale? A un lado va a llevar esta puntada que es como de unas conchitas. Yo he mezclado aquí, he utilizado 1, 2, 3, 4 y 5 colores diferentes, luego he empezado de nuevo. Ha sido marrón, una especie de bugambilla tirando a burdeo, mostaza caldera. Y este color que veis aquí verde es una madeja que va cambiando de color. Entonces aquí me pillo un verde oscuro, luego un verde más clarito y así, ¿veis? Este es más oscuro aún. Esa va cambiando, esa madeja va cambiando. Aquí, por ejemplo, coge trozos caldera y trozos bugambilla. La madeja os la voy a enseñar ahora. Lleva esa mezcla de colores y yo me he guiado por esa mezcla de colores para elegir luego las otras tonalidades que estoy utilizando. Vale, pues ahora os enseño, como os digo, el material. Os voy a explicar más o menos, si habéis visto el poncho anterior, que es una capa poncho que se llama otoño, lo tenéis en mi canal también. Se comienza haciendo un cuadrado de 60 por 60, en este caso, como digo, de esta puntada, y después haremos así y cerraremos la parte del cuello. Esta sería la parte de arriba. A ver, que lo estoy haciendo mal. En la parte de arriba del todo, la última vuelta, digamos, es la que une. Une aquí el cuello. Aquí se uniría el cuello y esto que va hacia abajo será lo que nos caiga al cuerpo y al brazo. Dejaremos después un espacio para lo que es la mano, para la manga. Todo lo demás se va a cerrar para nuestro cuerpo. ¿Vale? Y ahora añadiremos aquí una hilera de punto alto. Cuando lleguemos al final, volveremos y por el otro lado, de nuevo punto alto hasta llegar al final. De esa forma nos va a quedar, como digo, el hueco del cuello. Y bueno, aquí ya, como haremos un punto aquí, inmediatamente otro en el siguiente lado, ya será la forma en que cerremos el cuello. Esta sería la lana que estoy utilizando, que viene con varias tonalidades, como veis. Y dentro de esa gama de tonalidades yo he cogido otras lanitas que más o menos vayan bien con esta que mezcla. Entonces, esta en concreto es de Hilaturas Torrijos, se llama Lana Lan, se ve que tiene web porque pone lanalan.com, yo lo compré en una tienda. Trae 80 gramos y 288 metros para aguja del 3,5-4. Yo lo estoy utilizando con toda la capa con la aguja del número 5. Después, pues de la misma casa, yo creo que es. Se llama La Lana. La calidad Sandra. Y es un tono mostaza, uno marrón, uno bugambilla burdeo y el caldera. Se utiliza igual con una aguja del número 4, pero también la estoy trabajando con el 5. Esta madeja trae 100 gramos, 395 metros. ¿Vale? Y eso, trabajada con una agujita del número 5. Podéis utilizar el material que queráis, realmente. Bueno, pues empezamos haciendo, os voy a hacer una muestra con la puntada de las conchitas. Esta puntada es muy sencilla de hacer, realmente, siempre lo mismo, lo único que cambia es la manera de comenzar
en 2 vueltas. La primera vuelta se comienza en punto bajo y la segunda vuelta que hagamos se va a comenzar haciendo media concha, ¿vale? Después punto bajo y después media concha y así. Pero lo primero que tenemos que crear es una base en punto alto, múltiplo de 8. Así que vamos a crear ya directamente, lo podéis hacer haciendo cadena y luego punto alto encima, o como yo lo hago, que adelanto más así, haciendo directamente los puntos. Hacemos un nudo de inicio, 3 cadenas y nos vamos a la primera cadena. Cuando tengamos la cantidad suficiente para tener esos 60 centímetros en mi caso, yo estoy haciendo una muestra, así que he hecho menos centímetros. Pero sí han sido múltiplos de 8, como os digo. Yo he hecho 24 puntos aquí. Vale, pues esta ha sido nuestra primera vuelta. Todas las vueltas las vamos a trabajar del derecho, con lo que una vez que lleguemos aquí al final y cambiemos de color, haremos 2 cadenas y cortaremos la hebra, porque volveremos a añadir siempre en el lado derecho, para que nos caiga siempre del derecho. Si no, nos quedaría, esta sería la parte del revés de las conchitas, ¿veis? Y nos quedaría pues una vuelta del derecho y otra del revés, y yo quería que quedara toda del derecho. Así que como igualmente hay que estar quitando y poniendo hebra, os da lo mismo hacerlo aquí y lo estoy haciendo yo siempre a la derecha. Ahora añado otro color. Yo no voy a cortar la hebra, perdón, porque me da pena, lo voy a deshacer en cuanto os muestre, os haga el trocito este y me da pena cortar la lana. Vale, pero imaginaros, ahí ya hemos cortado. A mí me gusta hacer 2 cadenas y cortar porque queda como más asegurada la hebra ahí. Hago el nudo de inicio y añado en la... Aquí tendría en las cadenas un punto más el siguiente que hemos hecho. Vale, pues en la última cadena, que sería mi primer punto, añado el color. Hago una cadenita y un punto abajo ahí mismo. Y ahora vamos a empezar a hacer las conchitas. Muy fácil, ¿eh? Mirad, tenemos que contar 1, 2, 3 y en el cuarto empezamos a hacer punto alto alargado. Hago una sacada ahí como una cadenita y ya saco 2 veces más. Cojo hebra y de nuevo hago una sacada y después 2 veces más. Pues así un total de 9 puntos en el mismo espacio. Llevo 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Y 9. Estoy haciendo las conchitas con 9 puntos altos. Si tú quisieras una conchita más grande aún, de 11. Si la quisieras más pequeñita, en vez de 9, 7. Serían siempre puntos impares para que nos quede la posibilidad de coger siempre después, la siguiente vuelta, nos quede uno en medio. En este caso serían 4, el de en medio es el quinto y luego me quedan otros 4 hacia abajo. No sé si me entendéis. Pero claro, también os va a cambiar el salto de puntos. Quiero decir que, por ejemplo, yo aquí ahora de nuevo, 1, 2, 3 y en el cuarto hago el punto bajo. Si lo estáis haciendo más pequeño, os tendréis que saltar menos puntos y si lo hacéis aún más grande, saltar un punto más. Así que, si sois principiante y no entendéis lo que os estoy explicando, mejor que lo hagáis tal como lo estoy haciendo yo. Vale, hemos empezado haciendo un punto bajo, he saltado 1, 2, 3, en el cuarto he hecho 9 puntos altos alargados. He contado 1, 2, 3 y en el cuarto he hecho un punto bajo. Y repito, 1, 2, 3, 4 y ahí en el cuarto 9 puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De nuevo, 1, 2, 3. En el cuarto, punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3. En el cuarto, 9 puntos altos alargados. Y esto se repite por toda la vuelta hasta quedarnos ya sin puntos. Entonces, cuando llegamos al final nos van a quedar 1, 2, 3 y 4, que en el cuarto es donde hacemos un punto bajo y ya hemos terminado. Tienen que ser múltiplos de 8 para que nos coincida siempre el último punto en punto bajo. Aquí yo ya haría de nuevo una o dos cadenas y cortaría la hebra. Vuelvo a hacer el cambio de color siempre en la derecha. Voy a utilizar un tono mostaza en esta ocasión y vamos a hacer el segundo comienzo, que os digo que es diferente. Solo hay dos comienzos, el que acabamos de hacer y el que vamos a hacer ahora. Así que la siguiente vuelta de conchitas o abanico, como lo queráis llamar, añadimos el color y subimos 1, 2, 3, 4 cadenas que equivalen al primer punto alto alargado y tenemos que hacer 4 más. Un total de 5. Empezamos con 5 puntos altos alargados y vamos a terminar igual la vuelta. 3, 4 y 5. Contamos de los 9 puntos que tenemos, 1, 2, 3, 4. Y en el quinto hago un punto bajo. De esta forma, 1, 2, 3 y 4. Me quedan 4 hacia abajo y en el quinto, que sería el punto bajo, vuelvo a hacer otro abanico. Puntos altos alargados. Serían 9 en total. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago el punto bajo. Cuento 1, 2, 3, 4 y en el quinto, que es el punto bajo de la vuelta anterior, pues de nuevo meto la conchita con los 9 puntos altos.
9 puntos altos alargados. Si tú quieres hacer punto alto normal, también puedes. Lo que pasa es que si lo haces en punto alto alargado, te va a cundir mucho más el trabajo. Te van a quedar las conchas más grandecitas y vas a tener que dar menos vueltas para alcanzar el largo que necesitamos. Bueno, pues como ya estoy llegando al final, voy a completar esta vuelta con vosotros. A ver, llevo 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. Y ya cuento de nuevo 1, 2, 3, 4, 5 y ya tengo aquí el último punto bajo que hicimos y ahí hay que hacer medio nada más. Hacemos 5 en vez de 9. 4 y 5. De nuevo corto la hebra. Yo la dejo en espera, pero la tenéis que cortar. De nuevo añado el tono que quiera utilizar a continuación. En mi caso, pues ahora iría un carderita. Y ahora ya es repetir todo el tiempo. Lo que acabamos de hacer estas 2 vueltas, repetirlas. Es muy fácil. Con lo que ahora empezaríamos con el punto bajo. Aquí en la cuarta cadena, que es nuestro primer punto. Añado el color, hago una cadena y un punto bajo en ese mismo sitio. Ya tendría el punto bajo hecho en medio del abanico. En el punto bajo de la vuelta anterior tengo que volver a hacer los 9 puntos altos. Cuando los tenga, cuento 1, 2, 3, 4 y 5 y hago el punto bajo en medio del otro abanico. De nuevo, en el punto bajo, salto todos estos puntos, en el punto bajo de la vuelta anterior, tengo que volver a hacer abanico. Termino este abanico con los 9 puntos, cuento 1, 2, 3, 4, 5 y hago el punto bajo, cuento hacia abajo, en el punto bajo, de nuevo el abanico y aquí ya terminamos en el 1, 2, 3, 4 y 5, en el quinto punto, que es el último, con el punto bajo. Entonces ya hemos repetido la vuelta número 1 y a continuación repetiremos la vuelta número 2. Hacemos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La número 2, añadiendo aquí en el punto bajo que hicimos, voy a coger el color que iría a continuación, que en mi caso es este que viene con tonos mezclados. Y os voy a comenzar la siguiente vuelta, pero esto ya es repetir. Entonces aquí ya sería empezar con los 5 puntos. Y siempre añadiendo en el lado derecho para que nos queden todas las vueltas del derecho. 1, 2, 3, 4. Ese es el primer punto de los 5, así que hago 4 más para tener 5 en total. 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, que es el punto bajo de la vuelta anterior. Y de nuevo hago la concha con los 9 puntos altos alargados.
8 y 9. Repito, 1, 2, 3, 4 y 5, que como no lo tengo completado, pues no lo tengo. Ahí punto bajo y así hasta el final, pues vamos repitiendo. Acabaremos esta vuelta pues igual con los 5 puntos. Entonces se empieza una vuelta en punto bajo, se termina en punto bajo y la siguiente vuelta se empieza con los 5 puntos dentro del punto bajo que hemos hecho anterior y terminamos con los 5 puntos. La siguiente vuelta volveríamos a coger aquí en la cuarta cadena el punto bajo y saltaríamos el punto bajo siguiente para hacer el abanico. ¿Vale? Yo creo que es muy fácil de entender, ¿no? Y nos va quedando, como veis aquí, el tejido. ¿Veis? Vuelta de punto bajo, vuelta de punto alto. De punto bajo, de punto alto, de punto bajo, de punto alto. Todas las vueltas así, yo he hecho, no las he contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 vueltas para conseguir los 60 centímetros con mi tejido, con el material que yo estoy utilizando. He necesitado pues esas vueltas, ¿vale? Ya tú las que tú necesites, porque depende del material que utilices. Pues ya una vez que tengamos la pieza hecha, cuadrada por completo de 60 por 60, es cuando vamos a empezar a hacer la siguiente puntada en el lado que os he dicho. Ahora os repito cómo. Entonces vamos a hacer la primera vuelta. Mira, esta es la posición normal del tejido que va hacia arriba, ¿no? Bueno, pues es en este lado donde tenemos que añadir. De abajo, esta es mi primera vuelta de un punto alto, voy a ir subiendo hasta llegar arriba del todo. A mi última vuelta que hice de abanicos. Todo eso lo tenemos que hacer en punto alto. Vamos a añadir. Yo en mi caso, pues le voy a meter de la madeja que viene mezclada, para no tener que estar haciendo cambios de color. Ya tenemos el nudo, yo tenía el nudo ya hecho, no hace falta hacerlo de nuevo. Aquí enganchamos pues aquí, en el primer puntito que tengamos, que está bien apretadito. Ahí. Engancho. Paso y subo 3 cadenas porque tengo que hacer puntos altos en esta vuelta. Tengo el primero. Ahí hago uno más. Y luego vamos a ir viendo dónde, porque mira, por ejemplo aquí donde me coincide la vuelta que empieza con punto bajo, pues ahí solo haré una. Y después en este que tiene el punto alto alargado, haré 1 y 2. En la de punto bajo 1 y en la siguiente 2. Voy a probar así, yo creo que así ya nos va a quedar bien. Meter ya ahí más puntos nos puede quedar como con mucho vuelo. Así va quedando bien, va quedando planito. Entonces nada, es fácil, es punto alto donde había el punto bajo y donde está el punto alto hacemos 2. Otra cosa que no sé, que no me he acordado de deciros. Lo primero que tenéis que hacer antes de empezar esta vuelta es rematar todas las hebritas que tenéis, tanto a un lado como a otro. Yo aquí ya tengo mi tejido rematado, ¿veis? Con todas las hebras aseguradas bien, que no se nos vayan. Yo abro la hebra en dos y la nudo, ¿vale? Es la forma en que yo remato el tejido. Eso lo tenéis que tener hecho antes, que se me ha olvidado deciroslo. Bueno, pues yo voy a continuar toda la vuelta hasta arriba, esos 60 centímetros que tengo hacia arriba, trabajando los puntos altos como os digo, en el punto bajo un punto y en el punto alto 2. Ya estoy llegando arriba y os comento, estábamos haciendo 2 y 1, ¿verdad? Pues no, he deshecho y he hecho algo más porque me quedaba
con pocos puntos. Entonces, en este del punto alto hacemos 1, 2 y ahí es donde he metido uno más. Y 3 aquí en la parte superior, arribita del todo. Y 3. Y ya en el punto bajo, 1. ¿Vale? Entonces estamos metiendo 3 al final en vez de 2, ¿eh? En el abanico, en la conchita. 1, 2 y 3, que este sería ya el último. He llegado arriba del todo. Y ahora viene cuando tenemos que cerrar el cuello. Y es yéndonos al final de esta última vuelta que hicimos, pues ahí a ese último punto. Hacemos así y trabajamos hacia abajo, lo mismo, pero hacia abajo. De esta forma vamos a cerrar el cuello. Entonces mi primer punto alto, esto sigue estando del derecho, ¿vale? Esto lo hemos trabajado del derecho y ahora hacemos aquí el primer punto alto también del derecho. Ahí tenemos que meter 3, ahí hago 1, 2 y 3. Y aquí en el punto bajo 1 y continúo. 1, 2 y 3. Punto bajo 1. ¿Vale? Así hemos cerrado ya el cuello. Nos queda el huequecito del cuello. Vamos a completar la vuelta en punto alto. Hemos completado la vuelta hasta abajo y ahora lo que hacemos es darle la vuelta al tejido y vamos a trabajar de nuevo hacia arriba por la parte del revés. Esta vuelta la hacemos subiendo 1, 2, 3, que es un punto alto más una cadena de separación y nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto. Sobre ese punto son las 3 cadenas, sobre el siguiente es la cadena de separación y en el siguiente es donde hacemos el punto alto. Cadena, salto un punto y en el siguiente. Cadena, salto un punto y en el siguiente. Cadena, salto un punto y en el siguiente. Es toda la vuelta hasta llegar al otro extremo así. La vuelta la tenemos que acabar en punto alto, así que, mira, he hecho la cadena, salto un punto y aquí tendría que hacer punto y me sigue quedando otro, así que hago un punto sin terminar y otro para convertir esos dos en uno. Y terminamos así la vuelta. Volvemos a girar el tejido para hacer la siguiente vuelta y las vueltas que vienen ahora, a partir de ahora, se van a repetir, se van a ir repitiendo. Y también os digo que tenemos que ir haciendo disminuciones al principio y al final, ya a partir de ahora en todas las vueltas. ¿Vale? Yo ya tengo aquí hecha una disminución, o sea que en esta ocasión no voy a hacer disminución porque ya la he hecho en la vuelta anterior, que no correspondía, así que dejamos ya esa disminución hecha y empezamos la vuelta haciendo 1, 2, 3 y 4 cadenas. En el siguiente punto hago un punto alto y hago una cadena, cojo doble hebra y en el siguiente punto, cogiéndolo en relieve, saco 1, 2 y 3 veces. Cierro todas esas hebras y me siguen quedando 3 hebras en la aguja. Hago ahí con esas 3 hebras un punto alto. Hago una cadena y en el siguiente punto hago un punto alto. Hago una cadena y repito lo que acabamos de hacer. En el siguiente punto, en relieve, saco 1, 2 y 3 veces, cierro esa sacada y con las hebras que me quedan hago 1 y 2 sacadas, que sería un punto alto. Cadena y en el siguiente punto un punto alto.
cadena, doble hebra y en el siguiente hacemos el punto puff con 3 sacadas y el punto alto encima. Cadena, siguiente punto, punto alto. Y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Completamos la vuelta con la cadena y el punto alto en la tercera cadena, para poder terminar igual que hemos empezado. Ya a partir de la siguiente, sí vamos a hacer menguados al principio y al final, ¿vale? No he querido hacerlo ahora porque quiero que empiece y terminen igual las vueltas. Mira, la vuelta empieza, tiene que pasar por el cuello, ¿eh? Nuestra vuelta empieza aquí abajo, donde tenemos la vuelta de puntos altos del inicio, ¿veis? Todo en alto hasta llegar al cuello. Y continúa hasta de nuevo la parte de abajo, que es esta vuelta de punto alto de aquí. Vale, pues la siguiente vuelta, girando el tejido, será entera en punto alto. Y ya todas las vueltas que hagamos del revés, estamos del revés, todas las vueltas que hagamos del revés serán en punto alto y todas las vueltas que hagamos del derecho serán haciendo esas gotitas con punto puff. Lo único que las vamos a ir intercalando. Ahora sí vamos a empezar a hacer disminuciones. Entonces la primera disminución aquí con 2 cadenas para hacer un punto alto sin terminar y dentro en el espacio corresponde a un punto, hacemos otro punto alto sin terminar y lo terminamos y hemos convertido ahí en un punto esos dos. El siguiente sería un punto alto y dentro de la cadena haremos un punto alto. Sobre el punto hacemos un punto y sobre la cadena hacemos un punto para recuperar los puntos. Sobre el punto, punto y sobre cadena, punto. Sobre el punto y sobre la cadena. Y así vamos haciendo la vuelta entera. Cuando lleguemos al final, convertimos en un punto los dos últimos, que los dos últimos serían la cadena. Aquí tenemos un punto alto y aquí hay cuatro cadenas, que son una cadena de separación más el punto alto. Pues los dos últimos puntos serían la cadena más la tercera cadena. ¿Vale? Ahí completamos la vuelta haciendo también la disminución. Completé la vuelta en punto alto, hice la disminución cuando llegué al final y ya he girado de nuevo el tejido para hacer de nuevo la vuelta de punto puff. Estas son las dos vueltas que se repiten. Punto puff y luego la de punto alto, que la haremos siempre del revés. La de punto puff se hace en la cara del derecho. Y ahora prestar atención porque es repetir lo mismo que hemos hecho aquí, con la diferencia de que el punto puff lo tenemos que hacer en este punto, en el que nos queda en el centro de los dos anteriores. Y además en esta vuelta, en la anterior, no justo aquí encima en la que acabamos de hacer. Entonces, mira, vamos a empezar haciendo la disminución, como siempre, y acabando con la disminución. Así que empezamos con las dos cadenas, que equivalen a este punto, que en realidad son dos que están cerrados juntos, y en el siguiente hago un punto alto sin terminar y termino. Y ya he hecho la primera disminución. Bueno, pues tenemos que hacer el primer punto puff. Vamos a empezar haciendo una cadena y donde está el punto sobre el punto puff, que es este, miramos el que está, ¿veis? Este es el punto puff de la vuelta que hicimos de punto puff. La que acabamos de hacer encima es esta. Este es el punto que cae encima y en ese punto es donde hago un punto alto. Me he saltado un punto, pero lo sustituyo por la cadena que acabamos de hacer. Hago una cadena. De nuevo tengo que saltar un punto y en el siguiente, en vez de trabajarlo aquí arriba, lo voy a trabajar aquí abajo. Aquí nos vamos a saltar 3 puntos. Uno, que es la cadena que estamos haciendo, otro, que es el que trabajamos aquí abajo, y otro que será otra cadena que hagamos.
¿vale? Después haremos una cadena, nos saltaremos este y justo encima haremos de nuevo un punto alto. Como es punto puff, tenemos que coger 2 hebras. Me salto uno, como os digo, y debajo, en este punto de abajo, hago las 3 sacadas. Hago el puff y el punto alto encima. Una cadena de separación. Este es el punto en el que tengo que hacer el punto alto. Nos estamos quedando sin hacer 3 de abajo. Por lo que os he explicado, porque uno es la cadena, otro es el que hemos hecho abajo y otro es la cadena de nuevo. Una cadena. Salto un punto y ahí, aquí abajito, es donde tengo que hacer de nuevo otro punto puff. 1, 2, 3 y la cadena. Y en este el punto alto. Yo no voy contando me salto 1, me salto 2. Yo es más fácil aún. Hago la cadena y este punto es punto puff, este no y este sí, ¿no? Pues en este es donde tengo que hacer el puff. Os explico que nos saltamos 3 por si lo queréis hacer así, pero realmente no nos estamos saltando 3 porque estamos haciendo la cadena, el punto y la cadena. Y luego para hacer el punto alto normal, miro qué punto está encima justo del punto puff y ahí es donde hago el punto normal. Hago una cadena, de nuevo me vengo aquí abajo y... O sea que es súper fácil y rápido de detectar cuál es el punto que tenemos que trabajar de una forma o de otra. Aquí sería el punto alto, la cadena, siempre hacemos una cadena y aquí el punto puff. 1, 2 y 3. La cadena y el punto. Y nos va quedando en medio el punto puff. Hago 2 lazadas y saco 3 veces de aquí abajo. La cadena, salto un punto, ve aquí. Venga, hago alguno más para que veáis que es aquí. 1, 2, 3. La cadena y el punto alto. Cadena, doble lazada, 1, 2, 3, cierro, hago el punto alto a la cadena y el punto alto en este. Vale, pues así vamos a continuar haciendo toda la vuelta hasta llegar al final donde haremos la disminución. Igual que hemos empezado, tenemos que terminar haciendo una disminución. Cuando hayamos terminado, damos de nuevo la vuelta del revés y haremos una vuelta en punto alto. La vuelta en punto alto es haciendo, primero empezamos con la disminución y luego haciendo un punto sobre el punto y sobre la cadena un punto, sobre el punto y sobre la cadena un punto. Igual que hemos hecho anteriormente. Y volver a repetir punto puff, pero la siguiente vez pues habría que meterlo aquí. En medio de los puntos puff. Y el punto alto iría sobre el que va encima del punto puff. Como ya habríamos recuperado los puntos, aquí tendríamos un punto y aquí otro. ¿Vale? Ahí iría el punto alto y donde tendríamos que hacer una cadena y donde queda en medio, pues haremos aquí el punto puff. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto puff. Y así, ¿vale? Es repetir estas 2 vueltas, punto alto y punto puff, solo que vamos entrelazando y que tenemos que hacer una disminución al principio y otra al final. Continuamos así, unos 60 centímetros de nuevo, tenemos que trabajar de nuevo 60 centímetros y ya nos irá quedando cada vez más estrechito. Cuando acabemos de trabajar esta parte, nos vemos para ver cómo hacemos el cierre de la manga. He completado el largo de la otra manga con 44 vueltas en total, mezclando las 2 vueltas que tenemos que hacer, una de punto alto y la otra que va
con la lagrimita o con la, no sé cómo decirle, lágrima o gotita de lluvia o como queráis llamarla, porque realmente es una variación de una puntada que se llama gotas de lluvia. Está hecha exactamente igual, pero es parecido. Y en centímetros he hecho 58 centímetros. Podéis hacer 58, 60, 62, depende de vuestro largo de manga que necesitéis. ¿Vale? Os lo vais probando, que es lo que he hecho yo. Y donde he visto que ya me queda paralelo con la otra manga, a la misma altura que me queda en el otro brazo la otra manga, pues ahí he parado de tejer. Paramos de tejer en la vuelta de puntos altos y dejamos una hebra larga para aprovecharla a la hora de la pequeña costura que tenemos que hacer ahora, que será cerrar, dejar el huequecito aquí, pues como unos 20 centímetros en total. Mira, nos ponemos aquí derechito. Medimos un hueco de 20 centímetros. Aquí pongo yo un marcador, dejo este espacio para el brazo y lo que tengo que coser es de aquí hacia acá. ¿Vale? Como tengo aquí la hebra, pues coseré de aquí hacia allá. Yo aún así cuento que tenga la misma cantidad de puntos aquí que aquí. Y eso del revés, vamos a coger una agujita y lo vamos a coser. Y bueno, la parte de aquí abajito, que es la parte del hueco del cuerpo, como también nos queda un hueco muy grande, voy a coser como unos 15, 16 centímetros, como unos 16 centímetros aparte. O sea que coseremos hacia acá 16 y hacia el brazo, pues lo que nos sobre de los 20. 20 más o menos aquí, que van a ser como unos 10 centímetros. Vale, ya habéis visto que va quedando. Hacemos la puntada, voy a abrirlo. Aunque aquí no se va a apreciar muy bien, pero os he hecho una foto que os pongo por aquí, donde lo vais a apreciar mejor que aquí encima de la mesa. Esto nos ha ido menguando de un lado y de otro, con las disminuciones que hemos hecho. Y ya nos queda pues más estrechito para que nos quede. Aún así nos queda una manga muy ancha, por lo que vamos a dejar ahí 20 centímetros. En el otro lado, ya hemos terminado el poncho, ¿eh? Solo nos queda lo que os estoy explicando. En el otro lado, aquí tenemos el cuello, ¿veis? En la parte de arriba. Y entonces aquí abajito es donde tenemos el espacio de parte del cuerpo y de manga. Aquí ya pilla menos espacio para el cuerpo. Es más la otra puntada, donde coge cuerpo. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a poner esto en paralelo, lo que pertenece a la misma puntada. No sé si se ve bien con la luz. A ver si así se ve mejor. Bueno, y entonces hacemos lo mismo. Dejamos aquí el hueco de los 20 centímetros hacia acá y lo demás lo cosemos. En este caso, como nos queda poco cuerpo hacia allá de esta puntada, pues empezamos a coser desde la puntada y dejamos los 20 centímetros hacia acá. No vamos a coser aquí cuerpo. ¿Vale? Bueno, voy a hacer un poco de costura con vosotros para que veáis cómo lo cozo y con lo que os he explicado hemos terminado. Hueco de manga a un lado de unos 20 centímetros, hueco de manga al otro de otros 20 centímetros. Aquí solo es el hueco de manga lo que hay que coser. Bueno, hay que cosernos lo que hay que dejar y coser el resto. Y en la otra manga se cosería dejando el hueco de manga lo que nos sobra, más hacia el cuerpo 16 centímetros más o menos. Entonces estamos de revés. Ahora mismo la puntada la tengo puesta de revés. ¿Veis? Aquí estaría el derecho. He vuelto de revés. He marcado, dejando mis 20 centímetros de hueco de manga. He marcado con un marcador hasta donde quiero llegar con la costura. Y hacia el cuerpo he hecho lo mismo. He medido los 16 centímetros que quiero cerrar y he puesto ahí un marcador, que son como unas 10 vueltas. ¿Vale? Hacia arriba. Entonces, muy fácil lo voy a coser, ¿eh?
como yo tengo el hilo de haber terminado ahí, entro en ese punto entero, me busco donde tengo el otro punto entero, que es aquí, y paso. Me voy al siguiente punto, lo atravieso entero, la espiguita entera, y al siguiente del otro lado. Y paso. Y así vamos haciendo hasta quedarnos sin punto, hasta llegar al marcador. Perdonad si me escucháis un poco rara, pero tengo una cédula de descarga puesta porque me estoy haciendo un tratamiento de dentista y la verdad que se me escucha raro. Mira, simplemente de esta forma vamos cosiendo hasta llegar al marcador. Y aquí ya estoy en mi último punto, que es donde tengo puesto el marcador. Tendría que coger aquí y aquí. Vale, pues ya está. Ya hemos cerrado esta parte y solo me queda hacerle ahí un nudito para asegurarlo. Vamos a meter la hebra un poco por aquí antes de cortarla. Y ahora sí, la podemos cortar. Ahí. Bueno, pues ya lo que es el hueco del brazo lo tengo cerrado y me faltaría cerrar, como digo, aquí abajo hasta el otro marcador, que voy a hacer lo mismo. Voy, esta misma hebra que tengo la aprovecho, hago un nudito y me voy de esa forma hasta el marcador. Y de esa forma también en el otro lado. Perdona. ¿Vale? Aquí no le he puesto todavía marcador, pero ahora mido. Dejo el hueco de los 20 centímetros y de ahí para allá, solo llegando hasta la puntada de las conchitas, no tengo que cerrar aquí cuerpo, como os he dicho antes, pues desde ahí, desde donde tengo el tono marrón, digamos, hasta donde yo haya medido los 20 centímetros, coseré. Y ya habré terminado el poncho, porque la parte del cuello me ha quedado bien de la abertura y no la voy a cerrar. Si queréis cerrarla vosotros un poquito, podéis cerrarlo y adaptarlo a vuestro gusto. Yo lo voy a dejar así amplio y bueno, para mi gusto ha quedado bien. Ya, pero eso decidís vosotros si queréis cambiarle algo, si queréis dejarle ahí un poco más cerrado el cuello. ¿Vale? Y ya está la costura hecha. De este lado hemos cosido aquí, dejando los 20 centímetros y como os dije me he metido al cuerpo. Os dije 16 y me he metido al final doble. 32 centímetros me he metido en el cuerpo, si no se me quedaba un espacio muy grande para... Me quedaba como muy suelto y yo quería un poquito más adaptado al cuerpo, entonces lo cerraba de ahí un poquito. Un poquito, 32 centímetros en mi caso. Lo podéis probar, medir vosotras mismas a vuestra comodidad. Y en el otro lado, en la puntada de la concha, solo hemos dejado esos 20 centímetros y he cosido hasta ahí, hasta que me he quedado sin puntada de concha. Y el resto pues pertenece todo al cuerpo. ¿Vale? O sea que la parte del cuerpo digamos que es la puntada de la lagrimita. El espacio que nos queda. En la parte del cuello nos queda una apertura cómoda para mi gusto, así que no le voy a tocar. Pero podéis cerrar un poquito si queréis. Y nada más que explicaros porque ya está terminado el poncho. Cosas más sencillas. Yo para que no tenga una prenda que no tenga costura, para mí ya suma. Me encanta eso, que no tengamos que hacer costura, que sea todo prácticamente de una pieza, porque lo que me gusta es el crochet, la costura cuando no me queda más remedio.
Así que esta prenda es de esas, de las que no tienes que apenas coger la agujita porque fijaros que poca costura lleva. Nada, muy poquito. Y luego, bueno, rematar las hebras que os quede sería ya finalizar, pero hebras no deben de quedar muchas y ya en esta parte, cuando ya añadimos aquí para hacer esta puntada, la habíamos escondido todas, con lo cual ya no nos quedan hebras nada más que las que hayamos utilizado. Mira, por ejemplo, aquí se me está saliendo una que la tengo que esconder bien, la que hayamos utilizado para hacer la costurita. Por lo demás, no haría falta rematar ni siquiera hebra. Bueno, pues me quedo yo escondiendo esta hebra que me ha quedado aquí pendiente y me despido de vosotras. Espero que os haya gustado. Mira, la puntada es una pasada. Es súper bonita y además da una calor. O sea, ahora mismo es que como todavía no hace por aquí temperatura, porque estamos aquí prácticamente todavía con temperatura de verano, pues me lo he probado y me agobia mogollón, pero es señal de que va a ser súper calentito para cuando llegue el momento del frío, que aquí pasamos del calor al frío en 2 días. Así que ya mismo me lo estoy poniendo. Es abrigadito, fácil de hacer, cómodo, original. Podéis hacer combinación de colores que queráis. Yo os he sugerido esta, pero podéis hacer lo que queráis, como si queréis hacerlo un solo tono, que os va a quedar bonito de cualquiera de las formas. Y nada más, ya no me enrollo más. Espero que te haya gustado, que te animes a hacerlo, que te suscribas a mi canal, me dejes un me gusta y me apoyes para que yo pueda seguir creando cositas de estas. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.